De igual forma, mucho se dijo de aquel supuesto espejo, aquel que la anciana cuidaba con mucho recelo, el cual se decía estaba encerrado en su habitación y al cual extrañamente sus herederos jamás quisieron llevárselo. Decían que esa casa estaba maldita, que lo que ahí sucedía no era otra cosa más que una obra del diablo. Una de esas que solo puede desencadenar a alguien obsesionado con servir al infierno. Pero la realidad es que nadie sabía a ciencia cierta. Lo único que se aseguraba es que se trataba de una casa abandonada, donde años atrás una anciana había vivido sola. Aquella mujer era una vieja de más de 70 años, la cual todos los jueves al oscurecer sacaba a pasear a su perro, quien lo hacía hasta altas horas de la noche, simplemente encaminando a su animal, acompañándolo en medio de la calle por unos minutos, para después volver a su casa, y ahí encerrarse en medio de una serie de extraños gritos, ladridos y ruidos inexplicables. Los cuales se dice eran realizados a la luz de las velas, las cuales podían verse encendidas durante toda la noche a través de aquellas terroríficas ventanas. Pasado esto, al día siguiente, sin saber si aquella mujer había descansado o siquiera dormido, es que se le podía ver desde muy temprano caminar hacia el panteón municipal, donde siempre acudía con un pequeño costal, el cual nadie sabía qué contenía, ni mucho menos qué era lo que transportaba. Muchos especulaban, y se intuía que llevaba brujerías, paquetes de trabajos malditos, los cuales se enterraba entre las lápidas, para así dañar a quienes ella quisiera. Sin embargo, esto era poco creíble. La anciana no tenía amigos, conocidos o gente que la frecuentara. A su familia nadie la conocía, y las dos personas que le ayudaban con algunas tareas en casa decían no saber nada. Lo que sí era cierto es que aquella anciana tenía algo que valoraba mucho: un artículo, el cual cuidaba con exagerado empeño. Uno al cual jamás permitía que nadie se le acercara, y al cual por nada en el mundo dejaba que la gente viera o tocara. Se trataba de un espejo muy antiguo, bastante maltratado, empotrado en un marco de madera muy rústico, y el cual, a pesar de no aparentar valor alguno, se decía que era lo que la anciana valoraba más que su propia vida. Y esto no era un mito, ya que había un par de personas que efectivamente lo habían visto. La primera era precisamente la señora Paula, quien hacía los recados de la anciana, y quien, mientras aún estaba viva, decía que en esa casa había algo que estaba relacionado con el diablo. Aquella mujer solo trabajó un par de meses para la anciana, y después de haber visto lo que ella decía era una aparición demoníaca, fue que dejó de asistir para los pocos días, simplemente desaparecer del pueblo. Hay quien dice que huyó por el miedo que le produjo ver algo de esas características, algo que no debía, algo que podía incluso matarla. Pero hubo quien argumentó que todos esos eran rumores, y que su desaparición se debía a que en realidad había robado algo de la anciana. Lo cierto es que esa mujer de la nada se había esfumado del pueblo, y junto con ella la realidad de lo que supuestamente presenció en aquella casa. La segunda persona era un jardinero, el cual se dice que en una ocasión se quedó trabajando hasta muy tarde, y que por ello pudo ver algo al interior a través de las ventanas, razón por la cual al día siguiente fue encontrado muerto con las tijeras de pasto clavadas en su garganta. Oficialmente se dijo que estaba tomado,
y que tropezó al estar rondando de noche la casa, para así trágicamente matarse a sí mismo, con esas grandes tijeras de jardinero. Para muchos solo eran rumores, misterios los cuales serían más grandes el día que aquella anciana repentinamente perdería la vida. Había pasado un mes después de la muerte del jardinero, y desde entonces, aquella mujer dejó de sacar a pasear a su perro. 4 semanas, en las que en esa casa se le oiría al animal ladrando durante las madrugadas, situación que eventualmente hizo que el jefe de la policía se presentara en su puerta, solo para darse cuenta que la pobre vieja ya había muerto. Pero no de una forma tranquila, ya que aquella mujer había sido encontrada en las peores condiciones posibles. Estaba con el rostro destrozado a mordidas, con varias partes de su cuerpo desgarradas y en un estado de descomposición avanzada, donde la pobre, al parecer, había sido devorada por su propio animal, justo en medio de su sala. Aquella anciana al parecer habría tenido un paro cardíaco, y su perro, al no poder salir ni alimentarse de otra forma, era que había optado por devorar a su propia dueña. De eso se especuló mucho, porque el perro nunca apareció, provocando que se dieran muchas versiones, en las cuales se decía que el perro en realidad la había atacado, y que esta era en sí la causa de su muerte. Pero también se llegó a decir que el mismo diablo la había traicionado, y había provocado que ésta simplemente se entregara de esa forma, para así brindarle su alma. Lo cierto era que después de eso la casa tuvo que quedarse sola. La familia de la anciana vino en una ocasión justo después del sepelio, pero pasado eso, la casa permaneció sola durante mucho tiempo, provocando que poco a poco se fuera deteriorando. Solo que ya se había creado un mito, en el cual muchos curiosos merodeaban los alrededores, donde muchos jóvenes intentaban adentrarse al interior de la casa, asegurando que ésta no se encontraba sola y que en ella había algo completamente inexplicable, argumentando en ocasiones que se trataba de energías malditas, fantasmas, espíritus o del mismo diablo, quienes supuestamente la custodiaban. De igual forma, mucho se dijo de aquel supuesto espejo, aquel que la anciana cuidaba con mucho recelo, el cual se decía estaba encerrado en su habitación, y al cual extrañamente sus herederos jamás quisieron llevárselo. Y este era precisamente el elemento de morbo que muchos buscaban, que muchos intentaban ver con sus propios ojos, razón por la cual rápidamente se hizo una especie de reto local, en el que aquellos que se sintieran con el valor y la fuerza necesaria debían entrar solos para enfrentar el diablo y verse a sí mismos en aquella reliquia, en aquel reflejo. Muchos apenas entraron a la sala de la casa, la cual ya estaba bastante derruida y maltratada, mostrando precisamente el paso de los curiosos, que haciendo destrozos dejaban basura, y era a lo más que llegaban. Pero no solo por su afán de travesura, sino porque ahí, curiosamente, era donde el aullido de un animal los alejaba. Todos los que entraron decían haberlo oído, todos decían haberlo escuchado, y ese era precisamente el primer aviso de más adelante no seguir molestando. Sin embargo, de entre todos aquellos curiosos, hubo algunos que no se detuvieron ahí. Eran rumores que decían que 3 jovencitos habían llegado a subir a la habitación de la anciana. Todos lo habían hecho por separado, y todos habían llegado a ver aquel espejo. 2 de estos, huyendo casi de inmediato al haber estado frente a él, y un tercero, el más famoso,
quien después de haber visto su reflejo en el espejo, jamás se volvió a saber de él en los alrededores. Aquello era una leyenda muy sonada, y durante 20 años, nadie más habría intentado repetir tal hazaña. Sin embargo, el reto aún estaba presente, provocando que eventualmente surgiera alguien que aseguraría podría llegar más lejos de lo que se tuviera conocimiento. Y aquel era Juan Martín, un joven mecánico el cual era aficionado a las historias de terror, y quien, a pesar de no tener amigos, era conocido por meterse a los peores lugares, solo para demostrar que nadie ni nada en el mundo podía atemorizarlo. Uno que se decía creía en el infierno, pero quien también aseguraba que en esta vida los espíritus ni nos cuidan ni nos hacen daño, y que el diablo, de aparecerse ante él o cualquier otro ser humano, jamás lo haría en la casa de una anciana demente y ya afinada. Fue así que poco a poco comenzó a asegurar que un día entraría en esa casa y que él mismo sacaría el supuesto espejo a la calle, solo para demostrar que lo que sucedía en esa casa eran rumores de gente cobarde y muy poco informada. Sin embargo, nadie lo tomaba en serio. Después de todo, era un simple ayudante mecánico, el cual tenía un ego infinitamente inflado. Y fue esto precisamente lo que lo hizo tomar en serio sus propias palabras. Nadie lo respetaba. Simplemente lo trataban como un ayudante mecánico, del cual incluso su nombre ni siquiera recordaban. Fue por esto que, cansado de ser ignorado y denostado, un día terminó por acudir a aquella casa tan sonada. Al entrar se dio cuenta de que solo se trataba de un lugar en completo abandono, de una casa muy sucia y descuidada, la cual, al menos para él, no imponía ningún temor, pero de la cual aquel aroma hacía casi imposible transitarla. El lugar tenía poca ventilación, y las ventanas estaban cubiertas con tablones de madera, los cuales apenas si dejaban entrar algunas rendijas de luz, y los cuales mantenían al interior aquella pestilencia insoportable. Sin embargo, Juan Martín estaba empeñado. A pesar de que aquel aroma casi lo hacía vomitar, él resistió, y en poco tiempo pudo subir a la segunda planta. Pero fue ahí que, al dejar las escaleras, comenzó a escuchar aquellos aullidos. Los cuales muchos aseguraban se trataban del perro que había matado a aquella anciana. Los aullidos no se oían cerca, pero de alguna forma se oían como si fueran hechos al interior de la casa, como si se tratara de un animal encerrado en alguna recámara. Sin embargo, esto no fue lo que llamó su atención, sino que lo hizo darse cuenta de que aquella no era una simple casa abandonada. Era que allá arriba todo era diferente. La casa estaba prácticamente intacta, si acaso llena de polvo, pero pulcra, recogida, ordenada y en buen estado, a pesar del paso del tiempo, como si ahí algo lo hubiera protegido de los intrusos y los curiosos. Aquello era extraño, y esa sensación de frío en el ambiente no solo separaba por completo las dos plantas de la casa, sino que además daba la idea de que se trataba de un lugar completamente apartado, en el que originalmente Juan Martín se había adentrado. Era como si en el pasillo el aire fuera más espeso, denso, como si un gas transparente inundara el lugar, haciendo que todo alrededor se sintiera más pesado. Pero eso no era todo.
Conforme Juan Martín caminaba, por momentos podía escuchar algunas voces cerca de su nuca, las cuales muy tenuemente producían palabras que él de plano no identificaba. Palabras que parecían estar habladas en otro idioma o en otro dialecto. Sin embargo, lo tomó todo como una ilusión mental, como una paranoia provocada en su mente a causa de ese miedo. Era mucho lo que se decía de esa casa, y después de todo, él sabía que todas esas cosas se quedan en el subconsciente, el cual al estar solo, en la oscuridad y en un lugar desconocido, podían engañarlo fácilmente. Fue por eso que, haciendo un gran esfuerzo, decidió ignorarlo todo y siguió caminando hasta llegar al marco de una de las habitaciones. Al llegar, la puerta estaba cerrada, pero afortunadamente sin el seguro puesto, por lo que al girar la perilla, Juan Martín pudo abrir inmediatamente. El rechinido había sido estruendoso, casi antinatural para una supuesta casa común y corriente. Pero de nuevo, eso, por más imponente que fuera, no hizo ceder al joven. Al entrar, lo primero que vio fue una habitación llena de libros arrumbados. Al parecer, ahí habían puesto toda la biblioteca de la casa, completamente amontonados, unos encima de otros, perfectamente apilados, perfectamente ordenados. A Juan Martín le gustaba la lectura, pero jamás pensaría en robar los libros de una anciana. Sin embargo, sintió un morbo enorme por ver qué tipo de literatura guardaba en su casa. Fue por esto que se acercó a ver las portadas. ¿Y cuál sería su sorpresa al descubrir que todos los libros, cada uno de ellos, tenían que ver con literatura de culturas antiguas? Todo sobre brujería, hechizos, leyendas, costumbres y ensayos sobre fenómenos o situaciones relacionadas con lo espiritual en todas las partes del mundo. Muchos de antigüedad indudable y muchos otros de recientes investigaciones sobre todo tipo de religiones. Era una infinidad de libros, de entre los cuales resaltaban algunos ejemplares con varios sellos en su portada. Al verlos a detalle, Juan Martín pudo identificar que se trataba de pentagramas y algunos grabados con imágenes de machos cabríos, los cuales en su interior abordaban en muchos idiomas todo sobre el tema del satanismo. Aquello era inusual, inesperado, extraño. Juan Martín sabía bastante del tema. Sin embargo, le parecía completamente absurdo que una supuesta anciana muerta hace más de 20 años tuviera tal cantidad de información en su casa. Era como si alguien estuviera inventando todo. No tenía sentido, pero era verdad. Sus ojos no lo engañaban. Fue así que, algo desconcertado, salió de nuevo al pasillo. En su mente algo advertía que esa no era una simple casa de una anciana, sino que ahí había algo más, algo escondido, a lo cual nadie más se había atrevido a indagar. Juan Martín caminó unos metros y llegó a la segunda habitación. Ahí todo era diferente. Se trataba de una recámara con una cama grande, muy antigua, la cual estaba adornada con bordados rojos y negros por todas partes, la cual tenía una cabecera de madera tallada y decorada con una especie de pentagrama, el cual, solo por la forma y símbolos que mostraba, bien podía decirse que era de origen satánico. Aquello era inusual. Parecía estar montado, como si alguien se hubiera empeñado en hacer de esa casa
un lugar al cual indudablemente se le rendía culto al diablo. Sin embargo, era imposible. La calidad de los muebles y la finura de sus acabados era impecable, por lo cual hacer algo así solo por afición resultaría extremadamente caro. Fue entonces que Juan Martín abrió el ropero. Y ahí estaba algo que jamás hubiera pensado ver. Se trataba de varias túnicas oscuras, las cuales parecían estar finamente elaboradas, y las cuales tenían en el pecho pequeños pentagramas bordados con simbología que incluso él desconocía, pero que evidentemente e indudablemente hacían referencia a un culto o herejía. Juan Martín ahí comenzó a sentir el verdadero miedo. No había duda. Se trataba de una casa que había pertenecido a alguien obsesionado con el satanismo, con el diablo, con un culto al servicio del infierno. Y esos aullidos. Para entonces los ruidos de aquel animal habían comenzado a oírse con mayor volumen. Justo en la habitación de al lado, justo en la que estaba al final del pasillo. Fue entonces que Juan Martín salió de la segunda habitación. Cauteloso caminó a la última recámara. Puso su mano en la perilla de la puerta y lentamente empujó para abrir. Al dar el primer paso al interior, Juan Martín esperaba cualquier cosa, cualquier situación. Pero eso que encontró terminó por sorprenderlo aún más. No porque hubiera visto algo aterrador, sino porque en esa habitación no había prácticamente nada. Ahí la recámara estaba casi vacía, a no ser por un enorme espejo cubierto por una sábana, el cual estaba colocado en medio de la habitación y puesto meticulosamente encima de un pentagrama grabado en el suelo. Aquel era como esos escenarios de rituales satánicos que tanto había leído en las novelas de terror, a las que era aficionado. Sin embargo, este no era inventado. Este era real. Se trataba de un espejo de casi 2 metros, el cual estaba colocado sobre un pentagrama grabado en la duela del piso, perfectamente tallado, como si un artesano o artista lo hubiera diseñado. Pero eso no era lo más desconcertante. Aparte de lo que ya había en ese cuarto, también se podía percibir perfectamente que aquellos aullidos provenían justo del interior de ese espejo. Para ese momento ya nada tenía sentido. Juan Martín se sentía aterrorizado. Se sentía confundido. Sabía que aquello no era normal. Y sin embargo era no solo real, sino que estaba ocurriendo frente a sus ojos. Su cuerpo temblaba descontrolablemente. Sus manos se sacudían haciendo vibrar todo su ser. Y fue entonces que, desesperado, no vio otra salida más que quitar aquella sábana y descubrir qué era lo que se ocultaba debajo de aquel espejo. De un jalón el joven retiró aquella tela. Y fue entonces que lo vio. Aquel espejo no lo reflejaba. Podía verse la habitación entera, pero él no podía verse a sí mismo. Solo podía ver cómo en su lugar había una neblina oscura al otro lado del espejo, la cual se esparcía por todo el cuarto. Y esos aullidos, los sonidos de aquel animal, en ese momento comenzaron a escucharse entremezclándose con una serie de lamentos. Que poco a poco parecían irse acercando. Juan Martín no quería saber nada más de eso.
Había entrado como alguien escéptico a todo fenómeno que no fuera de este mundo. Pero para entonces él mismo dudaba siquiera de que hubiera algo que pudiera protegerlo del diablo. Intentó dar un paso afuera del círculo que rodeaba el pentagrama en el piso. ¿Y cuál sería su sorpresa al darse cuenta que de alguna forma no podía hacer que sus piernas le respondieran? Era como si algo le impidiera controlar su propio cuerpo. Como si algo lo obligara a mantenerse ahí para estar de frente viendo directamente a ese reflejo. Y ahí los lamentos que venían del espejo comenzaron a oírse con mayor claridad, con mayor nitidez. Y fue entonces que una imagen por fin apareció reflejándose justo frente a él. Se trataba de una anciana, una mujer de avanzada edad quien al otro lado del espejo veía de frente a Juan Martín. La mujer tenía el rostro completamente destrozado, el cuerpo ensangrentado y una piel pálida terriblemente podrida, de la cual resbalaban infinidad de gusanos y coágulos de sangre, y los cuales parecían caer para ser absorbidos por el pentagrama, aquel sobre el cual estaba colocado el espejo. Juan Martín sintió el miedo que jamás hubiera pensado. En su espina dorsal sintió un terrible escalofrío, el cual lo hizo sentir dolor en todos los huesos. Un dolor frío que parecía destrozarle los nervios. El joven estaba perdido. Lo único que podía hacer era presenciar cómo aquella mujer se acercaba lentamente al espejo y desde el otro lado de la imagen sacaba sus manos, las cuales apenas ahí pudo notar que ya estaban en los huesos, las cuales de forma inexplicable habían atravesado aquella dimensión para lentamente dirigirse a él y perforarle poco a poco las costillas. Juan Martín sintió como aquellos dedos huesudos le quemaban las entrañas y lentamente lo jalaban hacia el interior de aquel espejo. Ahí el joven sintió con perfecto detalle cómo su cuerpo por dentro se quemaba, cómo era consumido al interior, mezclando su ser con una oscuridad y tristeza inaguantable, para al final ser llevado a un lugar en el cual no solo no descansaría, sino que además sería obligado a lamentarse de la misma forma que todas esas voces, las cuales apenas unos minutos antes habría oído precisamente desde aquel espejo. Al final Juan Martín desapareció. Nunca más se supo de él. No tenía amigos ni gente que se preocupara por su paradero, por lo que nadie se detuvo a pensar en él, en un joven que con el afán de desafiar a lo desconocido había terminado por unirse a una maldición, de la cual solo podría culparse a una entidad tan maligna y devastadora como aquella a la que rinden culto aquellos que son adoradores del diablo. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.